Hola viajantes, bienvenidos a Múnich. Estamos aquí en la Catedral de la Archidiócesis Católica de Múnich y Freising, aquí en Alemania. Aquí se le llama la Frauenkirche, pero vamos, que oficialmente es el nombre que os he dicho. Entonces, esta es la catedral de aquí de la ciudad. Os voy a enseñar, está aquí en esta plaza monísima. Este es el Augustiner Kloster. Esto es un restaurante típico de aquí de Baviera, que está siempre hasta arriba. Y este edificio, que es monísimo, a mí esto de las flores en las ventanas me tiene loca. Pero bueno, me voy a centrar. Entonces, esta sería la entrada principal de aquí de la catedral. Esta es de estilo gótico tardío, ¿vale? Entonces, además es uno de los puntos de referencia. O sea, estas cebollas ahí arriba, esto se ve desde todos los sitios. ¿Vale? Entonces, desde 1821 ha sido la catedral, la iglesia catedral del arzobispo de Múnich y Freising, que además Benedicto XVI, el ex papa, fue también aquí arzobispo. Entonces, este edificio fue consagrado en 1494, tiene 109 metros de largo y 40 de ancho. ¿Vale? Entonces, sabéis que yo no soy muy de edificios, no tengo yo mucha idea, pero lo que sí, eso voy a entrar, os la voy a enseñar por dentro. Pero os voy a enseñar un montón de curiosidades, sobre todo una que os va a dejar la boca abierta. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es, mirar, para que no se os haga muy largo. Voy a enseñaros una cosa que hay aquí en este lateral, porque hay una cosita que os quiero enseñar aquí. Os la enseño y luego entramos. Pero ya os digo, os voy a enseñaros, o sea, la voy a enseñar por dentro, pero me voy a centrar básicamente en la cripta, que es donde ha enterrado varios reyes de Baviera y esas cosas. En un par de curiosidades, ¿vale? Entonces voy a enseñaros primero esto que hay aquí y luego volvemos aquí para entrar por esta puerta, ¿vale? Vamos a este lado. Bueno, pues antes de entrar a la iglesia os voy a enseñar, ¿vale? He empezado el vídeo allí. Entonces, como veis aquí, sigue la iglesia. Este es un portal lateral. A este se le llama la entrada nupcial, ¿vale? Veis aquí el reloj de sol, ahí arriba. Entonces, aquí en esta puerta, lo que hay de especial es que tiene, bueno, aparte de que es una puerta muy bonita, tiene aquí a estos lados una especie de lápida. Bueno, aquí hay una, pero lo que yo os quiero enseñar es esta, que es una lápida votiva con la inscripción de la colocación de la primera piedra en 1468, ¿vale? Entonces, esto que veis aquí está escrito en latín, pero bueno, en latín y en alemán, pero bueno, os voy a traducir más o menos. Lo que dice es: el destino, el tiempo y la hora se apresuran en secreto con pie frágil, y nuestras acciones bien pueden ser siempre demasiado deplorables. He aquí Sigmund, el príncipe más sereno de la ciudad, duque de Baviera y conde palatino del Rin, que sea largo. Este tiene la más alta piedra del alma, la virtud, la sabiduría. Él cumple piadosamente deseos benéficos y sublimes. Tan pronto como decidió que se debía construir una iglesia para la Santísima Virgen, pone la primera piedra regocijándose en el honor de Dios. Dios mediante, esta casa es apta para su lugar de entierro, a quien entrega su cuerpo y encomienda todos sus huesos, pero que su espíritu more en las estrellas y se eleve a las costas del paz. Así su vida será eterna en esplendor divino. En el año de 1468, del Señor el 9 de febrero, epigrama al serenísimo príncipe y señor Sigmund a los 29 años. Solo lo pone aquí en latín y en alemán. Entonces veis que esta puerta sí que está más decorada. Pues veis, aquí está lo que pone aquí, Eingang, la entrada, que es por allí, que es donde vamos a volver, donde he empezado el vídeo, pero quería yo enseñaros esta parte. Entonces voy a volver a donde ha empezado el vídeo y vamos a entrar a la catedral, ¿vale? Bueno, pues seguimos, vamos a entrar ahora por la portada principal. Es aquí donde he empezado el vídeo. Esta está menos decorada que la otra. Entonces, subiendo por aquí, es que estamos entrando ahora todos un poquito en mogollón, voy a tener que empezar a bajar un poquito la voz. Uy, que me escogorcio toda. Entonces, ya os digo que yo de estilos y estas cosas no es que sepa mucho, pero bueno, veis, ya os digo, gótico tardío. Esta sería la entrada. Ahí es donde podéis comprar la entrada para subir a la torre. Son 7,50 creo que costaba. ¿Lo veis? El precio de la entrada, la tiendecita, y aquí podéis subir a la torre. Entonces aquí nos encontramos con la primera de las leyendas de aquí de la catedral, que es la patada del diablo. Entonces la historia cuenta
que, que el maestro de obras buscó el apoyo del diablo ante la exigente tarea de construir la iglesia, ¿no? Entonces el diablo estuvo de acuerdo en ayudarle con la condición de que la iglesia no tuviera ventanas. Entonces cuando ya se construyó la iglesia, entonces llegó aquí el diablo y vio que sí, en esta zona veis que aquí parecía que no había ventanas, pero cuando entró un poquito más adelante y vio que estaba lleno de ventanas, aquí el diablo se enfadó y dio una patada al suelo y se quedó marcada la pata. La patada, vamos, le llaman la patada del diablo. Esto es una de las cosas más conocidas de aquí de la catedral. Yo os digo que os voy a enseñar básicamente las curiosidades. Pues esta es la patada del diablo, que lo sepas. Aquí se refunfuñó el diablo porque le habían puesto ventanas. Entonces, aquí veis un cardenal o algo. Esto es el coso este cardenalicio. Os he dicho que esto es arzobispado y que os he dicho de Múnich y Freising. Y esta sería la visión general de aquí de la catedral. Me recuerda un poco a la de la Almudena de Madrid, así porque es bastante... ¿qué palabra busco? No quiero decir vacía, pero sí, sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es el mausoleo del emperador Luis IV, sí, que fue un rey de la casa de Wittelsbach, fue rey romano alemán desde 1314 y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1328. Pues aquí pone que se restauró la tumba esta entre 1992 y 1993, ¿vale? Pero él no está enterrado aquí, él está enterrado en la cripta, que lo voy a enseñar después. Pero fijaros el pedazo de tumba que le tienen aquí, o sea, espectacular. Además, él fue excomulgado en 1324 y permaneció excomulgado hasta su muerte. Así que le dieron, además le llaman el bávaro, Bavarus. Pero vamos, aquí claro, se le tiene mucha estima aquí en su Baviera natal. Pero veis qué pedazo de mausoleo aquí, nada más entrar. Súper bonito. Y lo han restaurado pues en el 92. Pero ya os digo que él no está enterrado aquí, él está enterrado en la cripta. Aquí el águila del imperio. Súper bonito. Entonces de aquí vamos a ir al otro. Este tiene una cara de ser Juan Pablo II que no puede con él. Sí, Juan Pablo II. Mira, pues este lo acabo de descubrir. Juan Pablo II, 19 de noviembre de 1980. ¿Veis aquí al Papa Juan Pablo II? Pues estas son las curiosidades que yo os quería enseñar, que sí, que la iglesia es muy bonita, pero yo no sé explicaros los estilos ni esas cosas. Yo voy a enseñar las curiosidades, como por ejemplo esta del Papa Juan Pablo. Y luego tenéis aquí también al Papa Benedicto XVI, que él fue además arzobispo de aquí, de esta diócesis. Esperad que están aquí estos dos señores. Mientras tanto os voy a enseñar aquí, que veis aquí la nave principal. Fijaros qué bonita. Entonces aquí tenéis a Benedicto XVI. Veis que estaba... Aquí está él. Veis, aquí pone Papa Benedicto XVI, arzobispo de Múnich y Freising de 1977 a 1982. Aquí el sello. Y aquí está él, Joseph Ratzinger. Pues estas dos cosas os quería enseñar también. Y luego vamos a ir por aquí, por el centro. Porque os voy a enseñar aquí, mientras vamos andando, os voy a enseñar un poco las vidrieras. Ya os he dicho que es estilo gótico tardío, pero no me preguntéis más porque la verdad es que no sé yo mucho de arte. Sé que es bonita, no es de las iglesias más bonitas que he visto. Entonces, antes de ir, os voy a enseñar el altar y os voy a enseñar la curiosidad que estáis todos esperando antes de enseñaros la cripta. Yo creo que la cripta es lo último que os voy a enseñar para cerrar el vídeo. Este sería el altar. Veis que es súper bonito. También. Aquí
Es como muy sobria. Tiene aquí el Cristo está aquí colgado. Yo creo que esa era la palabra, sobria. Es lo que os digo, me recuerda un poco a la Almudena. En ese sentido, veis aquí el órgano, allí al fondo. Es una catedral muy sobria, muy sin grandes estridencias ni nada. La cripta está justo aquí debajo, en una especie de capillita. Y vamos justo aquí, porque todos habréis leído ya en el título qué es lo que os voy a enseñar. Pues nada, efectivamente, aquí mismo, ahí le tenéis, ahí arriba, a lo mejor, a ver, si puedo poner el zoom, lo vais a ver mejor, porque si no aquí me parece que si lo enseño así, no se va a ver mucho. Sí, yo creo que voy a poner el zoom porque le tenéis aquí, pero creo que sin el zoom no se va a ver. Bueno, vamos a intentar poner un poquito de zoom para que le veáis mejor. Ahí parece que la vais reconociendo. ¿Ponéis la cara? Sí, yo creo que ahí sí le estáis viendo, ¿no? Ay, perdón que me tiembla la mano al poner el zoom. A ver si le enfoco bien. Perdonad. Sí, ¿no? Ahí sí le veis. Bueno, hay que echarle a lo mejor un poquito de imaginación. Pero sí parece, ¿no? Yo creo que sí se le medio reconoce la cara ahí, ¿no? ¿Por qué está ahí? Pues no me preguntéis. Pero ahí está. Aquí le tenéis. Luego está un poco torcida, pero es complicado ponerle el zoom aquí sin que se mueva mucho. Pero aquí le tenéis. Adolf Hitler en una catedral. Así que aquí da el zoom. En esta ventana le tenéis. Y vamos a seguir con el tour ahora. A ver si puedo quitar el zoom ahora. Y seguimos con la cripta. Pues eso. Dejamos aquí al señor Adolfo. Que no sé qué pinta aquí, pero bueno, ahí está. Entonces seguimos por la parte de atrás, por el crucero, creo que se llama. Tenemos a otro cardenal o algo. Doctor en teología, arzobispo. Bueno, aquí hay un montón de arzobispos por lo que se ve. Esto es todo el crucero. Los vitrales son muy bonitos, menos ese que os acabo de enseñar. Que el vitral en sí es bonito, pero que no sé qué pinta este hombre aquí. Entonces vamos a bajar a la cripta a ver a qué volumen puedo hablar. Este es San Sebastián. Ya os digo que no sé mucho de santos, pero bueno, el de las flechas es San Sebastián, eso lo sé. Fijaros de dos maneras, los vitrales es que llegan hasta arriba. El trabajo que tiene esto, que hay aquí otro señor. Entonces aquí hay otra parte, fijaros los vitrales espectaculares. Son muy, muy bonitos. Y luego aquí, vienes por esta zona, son más vitrales, son súper bonitos. Ah, mirad, San Sebastián otra vez. Son vitrales súper bonitos. Pues ya os digo, luego para bajar a la cripta hay que bajar aquí. Pero bueno, por aquí, porque no sé dónde tengo el dedo. Pero bueno, veis que se puede dar la vuelta por todo el altar. Os voy a enseñar esto que es la capilla del Santísimo Sacramento. Bueno, aquí hay gente rezando, no voy a entrar, un poquito de... Pero bueno, veis que se puede dar toda la vuelta, ¿no? Entonces luego vamos a entrar por aquí. Aquí en la capilla voy a tener que bajar la voz bastante. Pero bueno, vamos a ver cuánta gente hay. Aquí bajamos. Aquí. Está en la capilla que os digo. Y estas son tumbas que han traído de otras iglesias y al final están aquí. ¿Veis aquí el emperador Carlos IV, el que tiene la tumba que os he dicho antes? Bueno, está toda esta gente aquí. Estos son, ya os digo, los han traído de otras iglesias aquí, o ya estaban enterrados aquí. Aquí.
son de 1600, de 1500. Y luego aquí tenéis al último rey de Baviera, el rey Luis III de Baviera. Él era tío de Luis II y de su hermano Otón. Primero fue Luis, cuando murió Luis fue Otto, y cuando murió Otto pues fue el príncipe regente Albrecht, Ruprecht o algo así. Luego este fue el último rey de Baviera. Su esposa, María Teresa, pero ya os digo, él era tío de ellos, era sobrino de Maximiliano II, el padre de Luis y Otón. Entonces pues algunos de sus hijas, ya os digo, están aquí todos enterrados en la familia. Sí, bueno, pues esta sería la cripta que ya que voy a salir para despedirme fuera. Así, salir para afuera. Pero ya veis que es súper bonito. Esta ventana es muy, muy bonita. Así que vamos a salir para afuera otra vez. A ver. Ahora. Ay, mirad este reloj, qué bonito. Joder, la verdad que tiene unas cosas preciosas esta iglesia. Parece muy sencilla y tal, pero confunde. Tiene cosas muy, muy bonitas. Es muy sobria, pero tiene cosas muy bonitas. Pues nada, amigos, ya os digo, yo creo que os he enseñado ya así las curiosidades más... Iba a decir las curiosidades más curiosas, pero no queda bien decir eso, curiosidades más curiosas. Pero espero que os haya gustado la catedral de Múnich. Y bueno, pues desde aquí me voy a despedir. Me voy a poner en el medio, yo creo, para despedirme desde el medio. Sí, yo creo desde el medio que es donde se va más bonito. Desde aquí, desde el altar. Y nada, os recomiendo visitar Baviera, visitar Múnich, porque está llena de tesoros, está llena de cosas interesantes. Y nada, pues un saludo y hasta la próxima, viajantes.